Y este tema, esta enseñanza se llama el principio. Cuando hablamos de principio, la palabra principio es una palabra compuesta en el latín que significa lo que se toma en primer lugar. Pero al mismo tiempo el diccionario define al principio como la razón fundamental, la norma, la idea que rige el pensamiento o la conducta. Es decir, que el principio es lo que está al inicio, pero también es aquello que rige nuestro pensamiento. Es decir, son los principios. ¿Me estoy explicando? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire cómo dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 1, 2. Ahí están los apuntes de la esposa, ¿ves? Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este era el principio. En el original se habla de la expresión ex nihilo, que quiere decir que lo que se creó vino de donde no había nada. Es decir, que Dios está estableciendo aquí, ¿qué cosa? El inicio de lo que hoy nosotros conocemos como la creación, es decir, todo lo que existe. Eso era el principio. Entonces, donde no había nada, Dios creó y sacó al mundo ¿de qué? De un estado muerto a un estado con vida. Muy bien. Veo que usted sí desayunar. En el hebreo original, la palabra es Bereshit bara Elohim, que significa en el principio Dios creó. Entonces, en el principio Dios crea dos cosas. Dios crea, primero, está produciendo el inicio de la creación, pero al mismo tiempo está estableciendo las bases del inicio de la vida como la conocemos. Es decir, está dando inicio y está estableciendo principios. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Entonces, pero ¿cómo eran las cosas pre-Dios? ¿Cómo eran las cosas antes de que Dios estableciera esto? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, si usted pone atención, muchas veces nuestra vida pre-Cristo es esto. Es una vida que estaba desordenada y vacía. Y entonces es necesario que Dios se acerque para que pueda producir un inicio, para que pueda establecer un principio sobre nuestra vida. Amén. Entonces, lo interesante de esto es que dice en el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que desde un inicio Dios se está moviendo, Dios está hablando, Dios está buscando conectar para poder traer vida a aquello que estaba muerto, porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo estoy aquí, soy la última cucaracha de la cloaca más sucia de la creación y a mi Dios ni me ve ni de reojo. No, eso no pasa, porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Y el Espíritu de Dios, a pesar de que estaba desordenado y vacío, estaba buscando dar vida a lo que estaba muerto. Entonces, si tu vida en un momento se siente como que si estuviera desordenada y vacía, quiero que pongas atención, porque Dios está tratando, está buscando la forma de poder conectar contigo y traer a vida eso que parece muerto. Ahora, Dios es un Dios que habla, es un Dios que se revela, es un Dios que no está en silencio. Y este Dios está desde el inicio. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1, verso 1. Juan, capítulo 1, verso 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra dice que el verbo estaba desde el inicio y que este verbo era Dios, estaba desde el principio. Pero dice también que todo lo que existe fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Y este mismo verso que estaba el verbo que estaba en el principio es el que habría de volver. Pero, ¿cuándo estaba Él? Wake up. ¿Cuándo estaba Él? En Él, al principio del verso, hermano, colabore. ¿Cuándo estaba Él? En Él, principio. ¿Pero qué es también Él? El principio. Él estaba en el principio, pero Él mismo es el principio. Porque dice la Escritura que Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Entonces, el que está desde el principio establece el principio y el principio es Él. Por eso dice esta Escritura que el verbo era la luz. Pero cuando la tierra estaba desordenada y vacía, si usted revisa la historia del Génesis, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Todos los que se saltaron la escuela bíblica dominical. Y dijo Dios, sea la luz. Y apareció la primera planilla electrónica. No, esa no. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor en Apocalipsis 22:13. Y dice, mira lo que dice el verso 4 de Juan 1. Ahí mismo donde estamos. En él estaba en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que en aquel que es el principio, en él, estaba ¿qué cosa? La vida. ¿Y esa vida qué era? La luz de los hombres. Entonces, cuando Dios crea la luz en el Génesis, lo que está haciendo es un eco hacia el momento en el cual nosotros podemos recibirle a Él y que la luz de Dios ilumine nuestra vida. Por eso dice la palabra que estábamos en otro tiempo en tinieblas. ¿Y cómo estaba la tierra? En tinieblas. Porque estaba desordenada y vacía. Y entonces aquel que es la luz de los hombres vino a darles luz. Génesis 1:3 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, Dios reemplaza este caos de la tierra desordenada y vacía, del desorden y las tinieblas, con la luz. Pero lo interesante es que si vuelves a poner el verso en Génesis, ahí está. Dios dijo, ¿qué cosa? Sea la luz. Ponga atención porque la gramática es importante en la Escritura. Dios no dijo que se haga la luz. Dios dijo que sea la luz. O sea, la luz vino a existencia, vino a ser. Porque la luz, ¿dónde estaba? En el principio. ¿Contenida en quién? En Él. Porque Él es la luz de los hombres. ¿Están conmigo todavía? Entonces dijo Dios que sea la luz. Entonces Dios trae la luz a las tinieblas para que se pueda revelar ¿qué cosa? La verdad. Cuando nuestra vida está en tinieblas, nosotros no podemos ver, no alcanzamos a ver. Cuando usted se levanta en la noche porque tiene ganas de ir al baño y ya no aguanta más y se para de la cama, si usted no prende la luz, ¿qué va a pasar? Se va a dar en el dedo más pequeño del pie. Ese duele más profundamente que los otros. Porque no había luz. Y entonces su esposa, molesta por todo el escándalo que hizo porque se acaba de dar, ¿qué va a decir? ¡Prende la luz! ¿Sí o qué? Entonces, Dios nos llama a traer esa luz, o lo que Dios hace es traer esa luz a las tinieblas. El problema nuestro es que queremos llenar las cosas de luz haciendo la luz.
Pero Dios no hizo la luz. Dios produjo que sea la luz. Sigan conmigo todavía un ratito que les voy a explicar esto. Queremos que la luz de Dios nos llene porque hacemos cosas. Entonces queremos hacer para que nos llene la luz. ¿Me estoy explicando? Entonces soy parte de todos los equipos de servicio, voy a todos los grupos de fe que existen, predico en todos los lugares que me inviten porque yo quiero hacer para Dios. Está bien que usted quiera hacer para Dios, pero Dios no te llamó a hacer la luz, Dios te llamó a hacer la luz. Ahí está la diferencia. Entonces, lo que necesitamos para poder ser la luz es recibirlo a Él con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras derrotas, con nuestras victorias, con nuestros éxitos, para que Él, que es la luz de los hombres, llene a los hombres. Entonces viene la pregunta, número 2, ¿qué alimenta tu fe? Génesis capítulo 1, verso 3, volvemos ahí. Vuélvalo a poner, Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces todo esto inicia ¿dónde? Donde dice Dios. Tu fe se va a alimentar por las palabras que Dios dice. Las palabras que Dios dice son las que van a producir la luz. Si tú no estás escuchando las palabras de Dios que alimentan tu fe, que transforman tu ser, para que éstas te llenen de luz, entonces te vas a confundir con otras palabras. Y ese es el juego del mundo. Por eso cambian el lenguaje. Porque al cambiar las palabras, cambias los dichos que no son originales. Entonces empiezas a escuchar palabras que no dijo aquel que dice que sea la luz. Y entonces empiezas a poner la E porque es más moderno y destruyes el lenguaje y empiezas a transformar el lenguaje en algo que no es y a decir palabras que no existen para tratar de traerlas a existencia. Y lo que sucede con eso es que en lugar de permitir que la luz llene las tinieblas, permitimos que las tinieblas llenen la luz. Y entonces en la voz del modernismo apagamos la luz y permitimos que se llene de tinieblas. ¿Me estoy explicando? Entonces, hablamos cosas sin coherencia, llamamos nombres que no fueron diseñados por Dios y que están creados con un fin. ¿Cuál? Confundir a los que están en tinieblas. ¿Para qué? Para que no puedan ver la luz. Isaías 5:20, mira lo que dice la escritura. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de meter tinieblas a la luz. Y ese no fue el diseño de Dios. Dios trae la luz a las tinieblas y revela la verdad. Ese es el paso. Entonces, si tu vida está en oscuridad, si tu vida está en tinieblas, si tienes confusión, lo que necesitas es la luz. Porque la luz de Dios, que es la luz de los hombres, va a revelar la verdad. Mateo capítulo 16, verso 18. Venga conmigo y lo voy a explicar en este ejemplo. Jesús está hablando con sus discípulos y dice así en el verso 18 de Mateo 16. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunto, ¿él se llamaba Pedro antes? ¿Cómo se llamaba? Simón. Entonces él era el cambiante, el fluctuante, el que tenía problemas internos, el que no calificaba para ser apóstol, pero ¿qué dijo Dios? Voy a poner el verso en la pantalla. Y te digo, ¿quién dijo de él algo distinto? Dios. Entonces él pasó a ser de lo que era a lo nuevo que es por lo que Dios dijo que él era. Dios le dijo, tú ya no vas a hacer esto, tú vas a hacer esto nuevo. Es lo que Dios dijo de Pedro. Entonces, cuando Dios te habla por la fe, Dios
te invita a hacer lo que Él dice que tú debes ser. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios está codificado en la fe. Dios te habla a ti para que tú puedas creer. Y cuando tú logras creer, entonces tú puedes liberar esa capacidad que ya está contenida en ti. ¿Por qué? La Escritura dice que a todos nos fue entregada una medida de fe. Entonces, Jesús le está hablando a Pedro, pero le está hablando a su fe. Por eso le dice, yo te digo a ti, en este momento, ahora, entiende esta verdad. Yo te estoy diciendo esto. Tú eres esto. Tú ya dejaste de ser lo que eras antes, ahora tú vas a hacer esto. Porque si vuelves a ver el verso, dice, y te digo, tú eres Pedro. ¿A qué le está hablando? Al ser de Pedro. No le está dando un título. A partir de hoy eres el ingeniero en peces del mar. No. No lo hizo biólogo marino. No, tampoco. Le dijo, a partir de hoy, yo, que tengo autoridad para llamar a las cosas por su nombre, te estoy diciendo a ti quién tú eres. Es decir, está llamando a Pedro ¿a qué? A ser. No a hacer. No le dijo, mira Pedro, a partir de ahora yo te digo que cuando tú logres pescar más de 3,000 peces como la vez pasada los que yo metí en la red, entonces te voy a hacer apóstol. No. Le dijo, yo te digo ahorita quién tú eres. Entonces vamos por el mundo lamentando, ay, pobre de mí. Pero no queremos escuchar las palabras de verdad de aquel que dice quién tú eres. Y entonces te dejas engañar por cualquier otras palabras. Pero las palabras de luz vienen de aquel que es la luz de los hombres. Y esas son las que necesitas para alimentar tu fe. No te ahogues con pensamientos de mal, no te ahogues con pensamientos de derrota, con palabras que no vienen de Él, porque las necesitas. ¿Para qué? Para llenar tu vida de fe, para llenar tu vida de luz. Dios le habla a Pedro con fe, porque hasta ese momento, ¿qué había hecho Pedro para decir, hombre, este sí es de verdad? Este sí califica para ser Pedro. Ya no es fluctuante como antes. No. Si después de que le puso Pedro, igual le quiso cortar la oreja al otro, igual se la cortó. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Por la fe. Entonces le llama a Pedro a hacer, ¿qué cosa? Lo que Dios diseñó para Pedro que sea por la fe. ¿Pedro ya había hecho todo eso? No. ¿Pedro ya tenía títulos de apóstol? No. Quizás tenía un mal carácter, probablemente. Pero Dios le dice, Pedro, ahorita tú te vas a llamar Pedro. No, pero a mí no me importa, yo te estoy diciendo esto. Y yo tengo palabra para decirte lo que es. Porque al final de cuentas yo dije que sea el universo y el universo fue. Así que ahorita te digo que tú eres Pedro y tú vas a ser Pedro. Y entonces, ¿qué vas a decir? Ay, no sé, Señor. Entonces Dios te da palabras, Dios te habla y dice, mira, que yo quiero que tú seas el que lleve el mensaje. Yo quiero que tú seas el que salga adelante. Yo quiero que tú seas el que crea por primera vez en tu familia. Yo quiero que tú seas. Ay, no sé. ¿Quién te tiene que venir a hablar? Disculpa. Porque aquel que dijo que sea y fue, es el mismo que te habla directamente a ti. Por eso es que Dios llama las cosas por su nombre. Por eso es que en la Escritura vemos cómo Dios muchas veces cambia nombres. Porque lo que está haciendo Él es haciendo que las personas, ¿qué cosa? Sean qué cosa, sean el diseño que Él dijo para el cual habrían nacido. En el camino de la vida muchas veces nos dejamos influenciar por otros pensamientos, por otras ideas, por otros conceptos. Abrazamos muchas veces esa idea, es que es más cool o es más moderno, pero deja de ser el diseño que Dios dijo que tenía que ser. Y entonces damos lugar a que las tinieblas penetren en la luz. Y ese no fue el diseño. El diseño fue que la luz
resplandezca por encima de toda tiniebla. Romanos capítulo 4, verso 16. Acompáñenme para allá. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice así, Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios, a quien creyó, el cual, ponga atención, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tú necesitas alimentar tu vida de fe con las palabras que vienen de Él para que su luz te llene y para que puedas ser por la fe lo que Dios te llamó a hacer. Juan 1, 4 y 5. Mira lo que dice. En Él, y me acompañan, voy a cerrar. Me dejas el leo. En Él estaba la vida. ¿Estamos claros ahí? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir, mis queridos amigos, que aunque la cosa se vea difícil, y aunque usted es de los que no levantó la mano al inicio, la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz prevalece. Bendigo a los que lo creyeron y a los que aplaudieron por eco. La luz prevalece sobre las tinieblas. Si usted ve una realidad distinta hoy, necesitas que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Si la situación en tu casa con tu hijo es complicada, necesitas creer que la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Si la situación en tu barrio es complicada, necesitas creer que la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Pero tienes que ser precursor de la luz. Porque la luz es una luz que fue hecha para los hombres. Ese es el plan original de Dios. Que sea la luz, que la vida de los hombres esté en Él, que Él sea, porque es Él el que nos puede enseñar. Dios deseaba que nosotros pudiésemos ser llenos de su luz. ¿Por qué? Porque antes no había luz en nosotros. ¿Quiere prueba? Jeremías 4:23. Mira lo que dice la Escritura. ¿Sí? Cuando puedan se vienen todos, que vamos a cerrar. Jeremías 4:23. Dice así. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Haga eco que parece al otro verso, ¿verdad? Y a los cielos, y no había en ellos. Amigos, el problema hoy es que cuando vemos a la gente, el problema es que no hay en ellos luz. ¿Y cómo es cuando no hay luz? Es difícil. No se puede trabajar, no vale el aire acondicionado. No tengo internet. Y esa es la luz corriente. El problema, mis amigos, es que a veces no permitimos que la luz sea que nos llene y que la luz nos lleve a ser. Y nos queremos ganar la luz haciendo cosas. Y de repente ya no calificas porque te equivocas, porque fallas, porque tienes errores, frustraciones, faltantes. Entonces dices, no, yo no puedo. Yo no soy así, ¿verdad? Como el pastor Moisés, lleno de gracia y de unción. Yo no soy como el pastor Vicente, que tiene mucha palabra y revelación de Dios. Yo pensaba que David había atropellado a Goliat porque decía que era con una onda. Entonces sientes que no tienes luz.
Entonces lo que tú necesitas es pedirle a aquel que tiene la luz para los hombres, que te llene de esa luz para que entonces tú puedas ser lo que Dios te llamó a hacer. No para que hagas, para que seas. Hay una gran diferencia en eso, amigo. Tú puedes hacer muchas cosas y seguir estando vacío. Tú puedes hacer muchas cosas, incluso en el nombre de Dios, y seguir estando vacío. Porque lo que realmente necesitas es que su luz esté en ti. Acompáñeme, póngase de pie. Quisiera que podamos ir cerrando este tiempo. Y si me acompañan la banda completa, por favor. Cuando quieran. Tienen 4 minutos. Muchas gracias. A lo que quiero llegar en este día y quiero dejar sobre ti es esto. No necesitas 100,000 títulos. No necesitas 300 medallas. No necesitas 400 trofeos. Lo que necesitas es venir, rendirte a Él y que Él sea tu luz. Y que Él te lleve a hacer lo que diseñó para tu vida. Que el plan de Dios, el diseño de Dios, el sueño de Dios, la luz que está en Él, que es para los hombres, esté sobre ti. Y entonces cuando su luz esté en ti, ahí la historia cambia. Porque entonces esa luz te va a dar libertad para hacer. No es al revés. Amigo querido, no es al revés. No es porque tú mientras más hagas, entonces más vas a hacer. No funciona así. Mientras tú eres más, vas a poder hacer más. Pero para poder ser necesitas recibir de su luz, creer que Él está para llenar tu luz. Y que tu caos, que aquello que estaba desordenado y vacío, sea lleno por Él. ¿Me estoy explicando? Espero haber sido claro, porque si era medio confuso. Pero eso es nuestro deseo, que tú tengas la libertad de ser en Él como Él dijo que quiere que tú seas. Que seas esa luz que brilla, que seas ese hijo quien viene a sus brazos, que seas aquel que se relaciona con Él, que seas ese que lo busca en el momento difícil, que seas aquel que reconoce que tiene errores, fallas, pecados, frustraciones, pero que puede venir a Él, que es la luz de los hombres, para ser limpiado, sanado, levantado, restaurado. Que no te ganas el mérito por lo que haces, sino por quien tú eres. Que Él no te va a amar más porque hagas más, ni te va a amar menos porque hagas menos. Que Él te va a amar siempre igual por quien tú eres. Por eso en este día quiero dejar esta verdad sobre ti. Que permitas que aquel que es la luz de los hombres